El barco cruje bajo el peso del hielo. El sonido es agudo, desgarrador, una queja que retumba por los pasillos mientras todo comienza a desmoronarse. La luz se vuelve un destello blanco, cegador. Todo gira, el clima cambia, el caos comienza a desatarse en un giro repentino de la realidad. El aire frío envuelve mi rostro como un abrazo mortal. Cada respiración se siente pesada, como si intentara aferrarse a la vida, como si el oxígeno se convirtiera en un lujo casi prohibido. El grito de mis compañeros resuena, un eco aterrador que parece surgir de todas partes, un lamento colectivo que se entrelaza con el ruido del hierro desgarrándose, como si el Titanic mismo se quejara de su inminente destino, destrozado por el hachazo del iceberg. Hay un instante, solo un latido, donde el tiempo se detiene, y en esa fracción de segundo puedo contemplar el horror que se despliega ante mis ojos. El agua fría atraviesa los tablones, entra con un golpe sordo y helado, como si el océano intentara tragarnos con su tentáculo gélido. La textura del metal bajo mis manos es fría y dura, la vida se desdibuja. No hay tiempo, pienso, no puedo pensar en nada. La cordura se desmorona como el Titanic y el suelo se despliega como un tapiz de locura. El barco se inclina, como si el mar se lo reclamara. Mis pies resbalan en el charco que se forma, caigo al suelo. Hombres y mujeres se empujan, se apresuran, pero en medio de la desesperación, sus rostros se convierten en una masa confusa, en un mar de miradas aterrorizadas, algunos con lágrimas deslizadas por sus mejillas. Mantente en calma, me digo a mí mismo, pero el pánico es un monstruo voraz, devorador de esperanzas y certidumbres. El olor a humo y combustible me abraza, me ahoga. Mis manos buscan aferrarse a algo, a una esperanza, a un fragmento seguro de vida. El agua me alcanza, fría como el destino que se cierne sobre nosotros. Siento cómo la presión me envuelve, cómo me sumerge en su abrazo helado. Mi piel se eriza, el tiempo parece expandirse, las imágenes se fragmentan. Imágenes de un rostro conocido, de una sonrisa que ilumina mis recuerdos, la calidez del hogar, el niño que espera mis brazos al volver, esa luz que creía inextinguible. La oscuridad se cierne sobre mí, el desespero crece como una sombra que se va adueñando poco a poco de mis pensamientos. El sonido de los gritos se vuelve una sinfonía lejana, como ecos de un mundo que se desvanecía rápidamente, llevándose consigo todos los anhelos. Las luces del barco parpadean, y en un segundo, justo antes del hundimiento, veo todo mi pasado desplegarse ante mis ojos, como un viaje por un carrusel de memorias, una serie de destellos que pasan rápidamente, tan familiares, tan inalcanzables. El barco se rinde, cede ante la fuerza del océano, se desmorona ante la adversidad. No hay salida, susurra una voz interna en lo profundo de mi ser. El vacío, un abismo tibio y oscuro, se descubre ante mí. Ya no hay alaridos que resuenen, solo un abrumador silencio. Un silencio repentino, como si el océano decidiera tragarnos a todos, un monstruo voraz acechando en las sombras, como un secreto oculto en las profundidades. Y en ese instante, una revelación profunda se abre ante mí. Todo lo que conocía se esfuma, se disuelve en la bruma del recuerdo. Todo se desvanece, haciéndose humo. Un último pensamiento se asoma, nítido y claro en la oscuridad. Regresaré, prometí, siempre regresaré. Pero el silencio no entiende de promesas, es un abdomen voraz que se traga todo, sin compasión. Cierro los ojos y me dejo caer en el abismo, sin resistencia, mientras la oscuridad me abraza, transformando mi existencia en un eco distante. En la penumbra del abismo, entre ecos y sombras, comienza a surgir una conciencia, un destello de mi propio ser, yo, Luis. Un marinero perdido en la vastedad del océano, atrapado entre lo que fui y lo que ahora soy. Recuerdo mi vida con una claridad dolorosa, los momentos simples que alguna vez consideré irrelevantes, el aroma del café recién hecho fluyendo por la cocina de casa, las risas de los niños en la plaza, el susurro del viento en el rostro.
Cada recuerdo se siente lejano, como si perteneciéramos a dos mundos diferentes. ¿Soy un fantasma? Me pregunto. El silencio responde con un eco sutil, un susurro que envuelve mi ser. Mi cuerpo, ahora un cuerpo ausente, se ha convertido en una mera sombra, y las memorias empiezan a fluir, una corriente interminable que me arrastra a momentos pasados. Recuerdo claramente el día de mi partida, el entusiasmo y el miedo entrelazados en el aire. Llevaba la ilusión de cubrir cualquier sueño que pudiera brindarle un futuro a mi familia, pero también la angustia de dejar atrás a mi esposa y a nuestro pequeño hijo Mario. Su rostro iluminado por la risa se asoma en mi mente como una luz invencible. «Regresarás pronto, papá», decía, y esas palabras se graban en mi corazón como una promesa. Ese día creí que sería diferente, pienso. La vida se movía con la rutina esperada. Revisar los mapas, ajustar las velas, escuchar historias de grandes marineros en la cubierta. La camaradería era mi refugio, las bromas entre los compañeros, el consuelo frente a las tempestades del mar. En esos momentos, el Titanic era más que un barco, era un hogar sobre olas, un lugar donde se gestaban sueños y donde se tejían lazos solidarios. Pero en esas horas previas al desastre también había una sensación de desasosiego, un murmullo en el aire que me hacía mirar por encima de mi hombro. Rumores sobre icebergs flotantes, charlas sobre peligros ocultos, advertencias que se disipaban en la risa despreocupada de la tripulación. Desestimé las advertencias, como un niño ignorante que desea ver solo lo bueno. Recordé las miradas curiosas entre mis compañeros, la camaradería desbordante que me envolvía, llenando el aire con risas y promesas de aventuras en los mares. Eran momentos sencillos, conversaciones bajo la luz tenue del sol que se ocultaba en el horizonte, una botella de ron en la mano, historias de amores perdidos, aventuras pasadas y futuros todavía por vivir. ¿Y si nosotros fuemos los elegidos de los mares, los que surcarían las aguas eternamente? Bromeé con mi mejor amigo Raúl. Aunque no lo sabía en ese momento, el verdadero chiste sería el destino que esperaba, implacable y silencioso. Así, mi vida transcurría entre la dulzura de ese día, el cálido abrazo del sol, el sabor del almuerzo compartido y las miradas de complicidad. Y un hilo tenso de presagios, un presentimiento que ignoré. Las olas parecían susurrar secretos que nunca llegué a escuchar. La noche anterior, antes de partir, conversé con María, mi esposa. Quiero guardar esa imagen, el brillo de sus ojos y la calidez de su abrazo, hasta el final de mi existencia. Me dio un pequeño amuleto, una medalla que llevaba en el cuello, un símbolo de amor y fe. «Te protegerá», dijo, mirándome con esperanza. Su fe en mí nunca flaqueó, un hilo dorado en mi vida que se entrelazaba con cada decisión, aunque yo no sabía que esa fe debía ser la fortaleza más grande en la tempestad. Mientras esos momentos se deslizan entre mis dedos como granos de arena, un dolor profundo inunda mi existencia. Todavía hay tanto por contarles, tanto por vivir. Mis recuerdos son como ecos que retumban, luchando por ser reconocidos. Cada fragmento de memoria surge, la risa de Mario, el calor de la mano de María envolviendo la mía, el sonido de mi nombre siendo pronunciado con amor y ternura. Todo se siente tan cerca, pero a la vez tan distante. El peso de la culpa empieza a materializarse en esta nueva realidad. Prometí regresar, susurro al vacío que me rodea. Prometí que todo iría bien. La verdad me golpea con un dolor punzante. No tendré la oportunidad de cumplir esa promesa. A medida que los recuerdos fluyen, cada fragmento de amor y de vida revela un nuevo matiz de mi esencia, un llamado hacia aquellos que dejé atrás. Con cada eco de mi vida, con cada susurro de los días pasados, se alza ante mí la pregunta que atormenta mi ser: ¿qué sucederá con mi familia ahora? En este limbo, donde mi esencia flota y se desdibuja, me aferro a la esperanza de que algún día ellos puedan sentirse protegidos por las memorias que dejaré tras de mí.
porque aunque el mar me haya reclamado, mi amor por ellos es un fuego que jamás se apagará. Y así, en este limbo, me encuentro a mí mismo, perdido entre recuerdos y promesas, un eco de lo que fui, un testimonio de lo que aún podría ser. La memoria se despliega como un álbum desordenado en mi mente, y entre los fragmentos de mi pasado surge un día en particular, un día que se siente como una premonición oculta. Había amanecido con ese tipo de luz suave que tiñe las cosas de un brillo dorado. Era el día anterior a mi partida, un día en el que el tiempo parecía haberse detenido, al mismo tiempo que cochear entre las horas. Recuerdo el aroma del café recién hecho llenando la casa, el sonido de las risas de Mario mientras jugueteaba con sus bloques de construcción en el suelo. Su risa llenaba los espacios vacíos en mi corazón. «Papá, mira esto», me decía, levantando una torre inestable que, al caer, hacía eco en la habitación con una ráfaga de risas. Esa risa infantil, tan fresca y genuina, me envolvía en una alegría que creía infinita. «¿No crees que deberías ayudarme, papá? Esto es un trabajo de equipo», decía Mario, haciendo un puchero. Aquel momento sencillamente parecía cotidiano, pero en mis recuerdos se ha transformado en un símbolo de la simplicidad de la felicidad. «Claro, campeón», respondí, agachándome a su altura mientras le enseñaba a equilibrar cada bloque, y al mismo tiempo aprendía sobre el equilibrio de la vida. María entró en la cocina en ese instante, su cabello brillando a la luz de la mañana. «¿Y tú, qué complicaciones le enseñaste a nuestro pequeño ingeniero hoy?», preguntó entre risas, como siempre lo hacía. Miré sus ojos y vi en ellos un amor que no sabía que me llevaría hasta aquí, a un abismo sin respuestas. En este momento, no entendí que podría ser la última vez que vería esa calidez en su mirada. Cada pequeño gesto, cada palabra, se transformó en parte de un collage que hoy sostengo con tristeza. La noche fue tranquilizadora. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, la cena estuvo salpicada de conversaciones para el futuro, sueños flotando en el aire, un futuro que abrigaba la idea de un hogar siempre unido. La imagen de ese pequeño lugar, el aroma del guisado que cocinó María, el sabor de la esperanza. En aquel momento, todo parecía tan cierto. Sin embargo, había un eco constante que intentaba hacerse escuchar. Eran esos pequeños presagios, quizás un susurro en la brisa que atravesaba las ventanas, pero en mi atención solo quedaba la risa de Mario, la calidez de su madre. Aún así, el mundo que habitaba no podía dejar de presentirme ajeno a la desgracia. La madrugada de mi partida llegó demasiado rápido. Cuando hice mi maleta, mis manos temblaron al colocarlo todo. Los besos de buenas noches, las promesas hechas, cada gesto y mirada de complicidad se convirtieron en un manto de nostalgia. Mientras cerraba la zip de mi maleta, sentí el peso del mundo, como si cada prenda guardara un fragmento de mi ser. Mario llegó con su pequeño dibujo. Un crayón azul escaneado servía de regalo. «Esto es para ti, papá, para que me lleves contigo», dijo con ojos brillantes. El dibujo era simple, una casa con un sol sonriente y yo con un enorme sombrero, colocándome un sol que no sabía que ya estaba a punto de apagarse. Tomé su mano con fuerza. «Siempre traeré esto conmigo, mi campeón, te prometo que volveré». Nunca imaginé que esas palabras caerían en un vacío tan profundo. Al salir, María me detuvo un momento en la puerta. Busqué refugio en su abrazo, una mezcla de amor y tristeza. El pulso de la despedida latía de forma tensa. «Ten cuidado», murmuró, «te espero». Y yo, al encontrarme en el mar y frente al destino incierto, aquellas palabras resonaron a través de la tormenta. Me convertí en un viajero arrastrado por las olas, buscando un propósito entre la vastedad azul, y fue en el crujido del hielo y el rugido del océano que comprendí que el silencio que siguió era solo el inicio de mi viaje hacia lo desconocido. Mientras el recuerdo de ese día se apodera de mí, salgo de estas aguas turbas, una ola de arrepentimiento me ahoga. Tal vez ignoré señales, tal vez la vida había intentado advertirme.
Con cada susurro de mi memoria resuena la risa de Mario, la voz de María, mi familia, esos pequeños momentos simples, esos abrazos, todo se evaporó como el aliento en el frío. En el laberinto de mis recuerdos hay un eco que me busca, me invita a tomar el control de las memorias que aún no se han contado. Ahora que entiendo que su amor es una brújula, un faro ahogado que ilumina la oscuridad en la que navego, me aferro a las promesas que aún pueden ser tejidas. Aunque el mar me haya reclamado, aunque mi vida se haya desvanecido en un instante, hay un camino de regreso, una manera de dejar huella en sus corazones, frente a la inmensidad del olvido. Y sé que regresar, de una forma u otra, es la clave para dar sentido a lo que se ha perdido. El océano se extiende ante mí como un vasto lienzo de recuerdos, cada ola un eco de la vida que dejé atrás. En esta inmensidad, el tiempo parece moverse a su propio ritmo, desde la agonía del instante hasta la dulzura de los recuerdos que se aferran a mi esencia. Sin embargo, hay un objeto que se destaca en mi conciencia, como un faro en la tormenta, un reloj de bolsillo. Este simple artefacto no solo ha medido el tiempo de mis días, sino que también ha sido un símbolo de lo que alguna vez fui y de lo que aún podría ser. Imagino a ese reloj con claridad. Es un objeto desgastado. La superficie dorada muestra señales de uso, pequeños rasguños que cuentan historias de un tiempo bien vivido. Me lo regaló mi padre en una mañana soleada, cuando el aire olía a mar y a sueños. Siempre recuerda que el tiempo es un regalo, me dijo, mirándome directo a los ojos. Sus palabras retumban en mi mente cada vez que siento que la vida se escapa, cada vez que la tristeza se apodera de mis recuerdos. Hace mucho que no lo tengo conmigo, y ni siquiera sé si se perdió en el mar o si quedó olvidado en un rincón de mi vida anterior. Ese día dorado es un recuerdo vívido que atesoro. Era el tipo de día en que la luz del sol danza sobre las olas y el aire chisporroteaba con la promesa de aventuras. Sin embargo, también había un eco de inquietud, una voz susurrante que no quise escuchar. Me uní a la tripulación del barco convencido de que cada viaje era una oportunidad para explorar el mundo, pero me olvidé de lo que realmente importaba, las promesas hechas a mi familia, mi pequeño hogar lleno de amor y cariño. Recordando aquellos días a bordo, veo a mis compañeros reír, sus voces resplandecían como el sol de la mañana y construían puentes de camaradería. Hablábamos de nuestras vidas, de planes y sueños, algunos tan grandes que incluso el océano no podía contenerlos. Entre bromas y risas, el tiempo parecía eterno, pero no me daba cuenta de que el futuro era un misterio y el pasado un eco que debía conservar. La vida, como el mar, es indiferente a nuestras intenciones. Sin embargo, me aferré a la idea de que el viaje me llevaría de regreso a los brazos de mi familia. El recuerdo del impacto del accidente sigue vivo en mi memoria, una experiencia que fragmentó mis pensamientos. Recuerdo el instante en que el barco chocó y el tiempo se detuvo, un crujido ensordecedor, el agua que entraba y el rostro aturdido de mis compañeros iluminado por un miedo palpable. En ese momento de terror puro, comprendí la fragilidad del tiempo. El reloj, que tantas veces había sido un símbolo de mi vida organizada, se convirtió en un recordatorio insoportable del tiempo que perdía. Regresaré, susurré entre los escombros de mi mente, pero sabía que cada palabra era un eco perdido en el vasto océano. Ahora, en este limbo, siento la necesidad de comunicarme con ellos, de dejar una huella en sus corazones que les muestre que aún estoy presente, que a pesar de lo que ha sucedido, mi amor por ellos jamás se desvanecerá. Cada risa de Mario, cada mirada profunda de María me harina como un combustible, impulsándome a encontrar una manera de hacerles llegar mis sentimientos. Hay una energía que fluye en el aire, un hilo invisible que conecta nuestras almas, y en esa conexión encuentro consuelo y propósito. Mientras floto en este mar de recuerdos, me doy cuenta de que mi vida está marcada por momentos pequeños pero significativos.
las risas de Mario llenando la casa con su alegría, el aroma del guisado especial de María flotando en el aire, la paz de las noches compartidas bajo las estrellas. Todo aquello eran realidades que se desvanecieron en sombras, y aún así, en este espacio etéreo, siento su calidez envolviéndome como un abrazo. El eco de esos momentos se convierte en mi refugio mientras busco maneras de atravesar esta distancia que nos separa. Al recordar su abrazo, la forma en que me miraba con esos ojos llenos de amor y comprensión, me doy cuenta de que la distancia física no puede borrar la esencia de aquellos momentos compartidos. Ellos son parte de mí, y nunca dejaré de ser parte de ellos. Mi amor es el faro que guía mi camino en esta oscuridad, y sé que aunque el océano haya querido separarnos, mi deseo de regresar a ellos es más fuerte. En mi mente vuelvo a aquella tarde, cuando María me preparó un café antes de salir al mar. El cálido aroma llenaba la casa, y el sol jugaba a través de las ventanas, acunando a nuestro hogar en una luz dorada. En ese instante, con un gesto simple, comprendí que cada momento cuenta. Ella sonreía, y en sus ojos había una fe inquebrantable que atesoraré mientras exista. «Ten cuidado», me dijo, «te esperaré». Y mi promesa de regresar resonó, anclada en el aire como una canción de esperanza. Día tras día, ese eco se ha vuelto mi guía. Me impulsa a entender el valor del pasado, a ser consciente de cada segundo que queda. Aunque el reloj de mi padre ya no esté en mi bolsillo, su lección es un murmullo constante en mi alma. Atesora lo que amas, di lo que sientes, nunca dejes de buscar el camino de regreso. Con cada reminiscencia de mis seres queridos, lo que una vez se sintió como un abismo, ahora se convierte en un puente que me permitirá volver a ellos, uniendo nuestras almas a través de la memoria y el amor. Así, mientras floto en esta vasta inmensidad donde el tiempo es un concepto elástico, me aferro a la esperanza de que un día, mis palabras, mis risas y mis abrazos puedan hacerles llegar nuevamente. Mi legado no depende de mi presencia física, sino de las memorias que he sembrado en sus corazones. Y en ese entendimiento encuentro la paz que ansío, sabiendo que aunque el océano me haya reclamado, la esencia del amor que compartí jamás será olvidada. La serenidad me rodea como un manto en este espacio etéreo, donde las fronteras entre el tiempo, el espacio y el amor se diluyen. Mientras mi alma se embriaga de recuerdos, el eco de mi pasada vida resuena con una claridad sorprendente, invadiendo cada rincón de mi conciencia. Los recuerdos adquieren texturas, colores y aromas que parecen fluir a través de mí como un río interminable. No hay prisa. En este lugar sin tiempo puedo tocar la esencia de lo que una vez fui, abrir las puertas de mi memoria y enfrentar todos esos momentos que me hicieron sentir palpitar la vida con intensidad. Cada vez que cierro los ojos, veo a María. Su risa, un canto suave, es un eco que quiebra el silencio de mi ser. La imagen de su rostro, iluminado por el sol de la tarde, se siente tan cercana que puedo casi sentirla. Es una presencia que arde en el fondo de mi ser y que nunca se desvanecerá, incluso si la distancia nos separa. Me pregunto si puede sentir mi amor, si en las noches solitarias su corazón encuentra consuelo en mi ausencia, si las estrellas les cuentan sobre mí. La verdad es que quiero que ella sepa que estoy a su lado, especialmente en los días grises, cuando la tristeza intenta colarse en su alma. Y luego está Mario, mi pequeño campeón. Recuerdo cómo solía correr hacia mí con sus ojos llenos de admiración y cariño, portando orgulloso sus dibujos, esos garabatos que siempre capturaban un pedacito de nuestra vida juntos. Siento la calidez de su abrazo infantil, la inocencia en su risa, y me asalta un profundo deseo de abarcarlo. Quiero que sepa que, aunque mis brazos ya no puedan envolverle físicamente, hay un amor eterno que le seguirá donde quiera que vaya. Es un amor que, aunque no se pueda ver, se siente en la brisa suave que acaricia su cara,
en el susurro de las hojas en los árboles, en cada gesto de bondad que decida realizar. Me doy cuenta de que todo lo que soy se ha entrelazado con ellos. En un momento de claridad intensa, comprendo que, aunque haya perdido la oportunidad de abrazarlos y mirarlos a los ojos, mis sentimientos permanecen vivos en este limbo. De repente, ese deseo ferviente de comunicarme se torna aún más potente, como una corriente eléctrica que recorre mi esencia. Es entonces cuando al fin entiendo que he llegado al punto culminante de este viaje interior. Debo dejarles un legado, una entrega que rebase la muerte, un mensaje que trascienda las olas del tiempo. Me veo sentado, imaginando mis días en la casa, el aroma del café flotando en el aire. Empiezo a concebir palabras. María, Mario, las llamo en mi mente. Nunca olvidéis que todo lo que compartimos fue un regalo, una luz que nunca se apagará. La idea de escribirles, de dejarlos saber que siempre estoy ahí, se convierte en mi principal objetivo. Las palabras fluyen, mezclándose con la esencia del amor que siento por ellos. Me duele no estar en casa, no poder compartir las risas, no escuchar sus relatos sobre su día. Entender que mi risa no resonará en sus oídos puede ser devastador, pero quiero que sepan que estoy aquí. Pero las palabras no son suficientes. Siento que necesitan algo tangible, algo que les recuerde mi amor de forma más profunda. En este instante de claridad, me acerco al rincón de mis recuerdos y, como en un sueño, comienzo a recolectar pequeños fragmentos de todas las memorias que guardo. Un abrazo cálido, un beso en la frente, la aprobación en la mirada de María, el orgullo en la sonrisa de Mario. Estos son los pilares de la vida que dejé atrás. Decido entonces que no solo hablaré con palabras, sino que voy a dejarles señales de mi amor. En mi mente, imagino escribirles cartas, con cada garabato recordando los momentos compartidos. Quiero que tengan un pedazo de mí en sus manos, algo que puedan tocar y sentir. Quiero que cada vez que se sientan perdidos, puedan hallar consuelo en esas palabras, un hilo conductor entre ellos y yo. Esas cartas serán como faros que guiarán su camino en la oscuridad, recordándoles que el amor no es limitado por el tiempo. Mientras esta tarea se desarrolla en mi corazón, vivo el peso del momento donde la aceptación se fusiona con la serenidad. La tristeza, que alguna vez fue abrumadora, se convierte en una chispa de transformación. Siento que cada lágrima derramada por lo que se ha perdido es una semilla plantada en el suelo fértil del amor, y como tal, germinará en algo hermoso. En la inmensidad de este espacio, supero la soledad a medida que transformo cada recuerdo en ruta hacia la memoria. Me imagino sus reacciones cuando reciban mis cartas. La sonrisa de Mario al descubrir que su padre aún le observa. Su risa cuando le cuente que siempre fue y será su héroe aunque no esté presente. Visualizo los ojos de María brillando con lágrimas cuando logra encontrar consuelo en el ritmo de mis antiguas palabras, buscando entender que su amor fue suficiente para sostenerme incluso más allá del fin. Siento que la esperanza se eleva, más fuerte que cualquier desconsuelo. Comienzo a soltar mis ataduras emocionales y a liberar los fragmentos que han estado guardados en mi corazón. Hay una transformación ocurriendo, y conforme el tiempo avanza, comprendo que este viaje es hacia la sanación. Así, tomé un momento de paz en medio del tumulto y decidí que las cartas, mis memorias, serían mi legado. A medida que las imágenes se entrelazan como las olas del mar, mi corazón se expande, conquistado por el amor que siempre sentiré por María y Mario. Ellos serán la luz que iluminará mi camino, y en esta conexión eterna regreso a ellos, aunque nunca haya partido de su lado. Y en este proceso de escritura, en esta entrega de amor y recuerdos, sé que, pase lo que pase, nunca estaré realmente solo. El amor trasciende la muerte, y cada palabra escrita será un puente que me unirá una vez más a mi familia, incluso en el final del camino. En este vasto paisaje del limbo, la luz que me rodea brilla con un fulgor tranquilo, mientras el tiempo toma una forma extraña que parece oscilar entre lo consciente y lo abstracto.
Aquí, la existencia se convierte en un mar de posibilidades, un espacio donde mis recuerdos flotan como estrellas perdidas en la noche. Aunque invisible para el mundo físico, cada sentimiento que atesoro en mi corazón resuena con una profundidad abrumadora, vibrando en armonía con las emociones de aquellos que amé. En esta nueva realidad, siento que mis lágrimas, antes conscientes del dolor, ahora se han convertido en destellos de luz. Cada lágrima es un río que fluye hacia un océano de amor, donde mis recuerdos se enredan y se multiplican. Me doy cuenta de que cada momento que pasamos juntos sigue vivo en algún rincón del universo. Imágenes de fiestas familiares, abrazos cálidos y risas compartidas emergen con cada pensamiento, envolviéndome en su suavidad. En este espacio percibo que no estoy perdido, sino que estoy repleto de amor, un amor que no necesita de un cuerpo físico para florecer. Me encuentro haciendo un recorrido de memoria, navegando a través de los pasillos de mi vida. Recuerdo aquel día soleado en el que llevé a Mario a la playa, cómo corría por la arena y reía mientras las olas le besaban los pies. Cada risa suya se convirtió en eco de mi orgullo, y ahora, en este limbo, cada eco se transforma en un susurro de esperanza. A pesar de la distancia, siempre estaré a tu lado, hijo mío. Cada paso que das, soy parte de él, le digo en mi corazón. Me imagino su sonrisa al recordarme. Esa sonrisa que siempre me impulsó a ser una mejor persona. Entonces, la imagen de María aparece en mi mente, como un faro iluminando la tristeza que podría arrastrarme. La veo sumida en la rutina diaria, mirándose al espejo con un destello de duda en sus ojos. En ese momento, me gustaría poder tocar su hombro, decirle que está hecha de fortaleza y amor, que su luz es suficiente para atravesar cualquier oscuridad. La deseo abrazar, compartir con ella el peso de nuestros recuerdos improvisados, esas memorias que construimos entre las risas y las lágrimas. Siento que mi amor hacia ellos se traduce en cada pensamiento, cada recuerdo que emerge en esta serenidad. Pero no son solo reminiscencias, son las actitudes que no se desvanecen, son las certezas escondidas que forjamos el legado de un padre que siempre estuvo presente, incluso en su ausencia. Me impulso a escribir de nuevo, dejando que las palabras surjan desde el fondo de mi alma. Las cartas que preparé antes se sienten ligeras, como aves que despliegan sus alas y se aprestan a volar directamente hacia ellos. Las cartas se convierten en una conexión renovada, un puente entre nuestra historia y lo que queda por venir. Cada palabra es una promesa que lleva consigo el eco de los momentos compartidos, de los silencios que se convierten en palabras llenas de amor. Te recuerdo, hijo, cuando tenías miedo de bucear. ¿Recuerdas cómo me mirabas buscando seguridad? Siempre estaré ahí, recordándote que la fuerza está dentro de ti. En cada línea me esfuerzo por transmitir no solo mis sentimientos, sino también la fortaleza que les haya podido legar. A medida que continúo escribiendo, el tiempo y el espacio parecen amoldarse a mis deseos. Las cartas son líderes de un viaje emocional que atraviesan interminables océanos, y no tengo dudas de que encontrarán su camino a casa. Imagino a María entre lágrimas y sonrisas, leyendo mis mensajes en voz alta, y en sus ojos vislumbro la comprensión que llega a través de las palabras, una chispa de luz que ilumina camino a su sanación. En ese instante me doy cuenta de que la tristeza no es un final, sino un puente hacia nuevas formas de amor. En el pulso de esta escritura siento un distanciamiento de la tristeza que había experimentado. Este proceso es un acto de liberación. Cada palabra escrita es un hilo que teje la tela de mis emociones y recuerdos. Me quedo impresionado al sentir la calidez de esta realidad que construyo, donde incluso el eco de la desesperanza se transforma en una melodía que acompaña mis reflexiones. En ese instante me doy cuenta de que las tragedias no son finales, sino un puente hacia nuevas formas de amor. Floto entre estas ideas, sintiendo la brisa del recuerdo acariciando mi esencia. Me doy cuenta de que la despedida que viví no fue un adiós absoluto, sino un cambio de forma.
Hay una conexión que perdura más allá de la corporeidad, que vive en las memorias y en las cartas que están destinadas a cruzar la distancia y llegar a sus manos. Comienzo a comprender que mi existencia no ha desaparecido, en realidad se ha transformado en un nuevo modo de ser. Cada día parece expandirse en oportunidades, como si el tiempo ahora se estuviera jugando en un continuum donde todo sigue fluyendo. Aprendo a ver esta experiencia no como un obstáculo, sino como un privilegio de ver la vida desde este ángulo diferente. El amor, ese tipo de amor que compartimos, siempre será el hilo que une nuestras historias. Es en esta conexión con mis seres queridos donde encuentro el propósito de mi nueva existencia. Estoy en constante cambio, y aunque mi forma ya no habite el mundo que conocía, mi esencia continúa viva. Aquí, en el vasto océano de recuerdos y amor, cada latido de mi ser resuena con la promesa de volver a estar junto a ellos, una y otra vez, a través de las memorias y las cartas que planeo enviar. Así, me entrego al silencio, al abrazo del amor eterno que nos conecta, el cual florecerá en el futuro, y seguiré siendo parte de sus vidas, siempre atado al amor que creamos juntos. El tiempo, aquí, en este limbo, se siente como un río que fluye de manera serena y constante. A veces, las oleadas de recuerdos parecen atrapar mis pensamientos, llevándome hacia momentos pasados llenos de amor. En otras ocasiones, es como si el aire se tornara denso, cargado de una dulce nostalgia que me envuelve en sus brazos. Así es como me encuentro ahora, observando desde este espacio intermedio la vida de María y Mario, quienes, a pesar de mi ausencia, siguen encontrando su camino en un mundo lleno de desafíos. Hoy, mientras sigo concentrado en mis recuerdos, un destello capta mi atención. Alzo la vista y veo, como si fuera un gran mural que se desarrolla ante mí, la imagen de mi hijo, Mario. Lo encuentro de pie en nuestro jardín, ese pequeño refugio que cuidamos juntos, arrodillado sobre la tierra húmeda. Sus manos están cubiertas de barro y sus ojos brillan con la determinación de quien se enfrenta a un nuevo comienzo. En este momento hay una mezcla de tristeza y esperanza en su ser. La chispa de vida que aún perdura en él me llena de amor y deseo de guiarlo, de que sienta mi presencia. Puedo sentir las emociones atravesar su pequeño corazón, esa combinación de añoranza por su padre y el deseo de seguir adelante. Con cada movimiento parece que busca llenar el vacío que dejó atrás. Al mirarlo, recuerdo las muchas ocasiones en que nos sentamos juntos a observar las estrellas, a compartir sueños de grandeza y de promesas. A veces, incluso me atreví a decirle que el universo estaba lleno de posibilidades, que siempre podía tocar las estrellas si luchaba lo suficiente. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que esas palabras siguen siendo ciertas. Me imagino a Mario como un joven que aprende a luchar con la tristeza, que transforma el dolor en motivación, en amor. Quiero que sepa que no está solo, que mis cartas son las luces que iluminarán su camino y lo animarán a seguir. Visualizo cómo cierra los ojos y de repente siente mi abrazo en el viento. Esa conexión que nos une, esa fuerza tangible, le susurra que no importa la distancia, que las memorias son el pilar de su fortaleza. Es en este momento que decido que mis cartas serán el hilo conductor de su sanación. Las palabras que les deje serán eco de mis sentimientos y promesas, presentando trozos de mí que perduran a través del tiempo. Empiezo a imaginarlas, materializándose como hojas de un árbol que se despliegan suavemente en el viento, llegando a sus manos con cada respingo del destino. A medida que escribo estas cartas en mi mente, puedo ver las palabras fluir como una corriente de agua cristalina, llevando consigo no solo mis pensamientos, sino también los matices de amor que vivieron entre nosotros. Quiero que sientan esa calidez cuando las lean. Quiero que cada carta sea como una conversación que nunca terminó, una oportunidad para acercarnos aún más, incluso en medio de la separación que la muerte impuso. Imagino a María abriendo una de las cartas, sosteniéndola en sus manos, mientras las lágrimas corren por sus mejillas. Las palabras que he escrito serán su refugio, recordándole que su amor,
Nuestro amor es suficiente para iluminar las noches más oscuras. La veo llorar y a la vez sonreír, como si en mi ausencia estuviera empezando a comprender que la vida sigue, que el amor nunca se ha ido. Y en ese acto de escribir encuentro la paz del alma. Este proceso de conexión, de dejar que mis sentimientos fluyan en este papel etéreo, me llena de un sentido de propósito. Quiero que ellos sepan que la tristeza no es un final, sino un comienzo. Que la despedida es solo un cambio de forma, así como las estaciones cambian en el ciclo de la vida. Mi jornada de amor y recuerdos sigue adelante, y mientras mis memorias se entrelazan en sus corazones, también florecen en mí. Por primera vez siento la ligereza de mi nuevo ser. Ya no soy solo un espíritu vagando entre sombras, soy una luz que brilla, que ayuda y que ama. El amor trasciende todas las barreras, y en esta conexión eterna comprendo que siempre seré parte de sus vidas. En cada momento que elijan recordar, en cada risa compartida, en cada lágrima derramada, estaré con ellos. Y así, con el corazón acariciado por la promesa de lo que vendrá, me despido del peso de la tristeza y abrazo la belleza de la eternidad. Porque el amor que hemos sembrado juntos es el legado más hermoso. Allí reside la verdad que siempre quise compartir. Que aunque físicamente distante, nunca estaré ausente, siempre viviré en sus corazones.